Entonces, habitualmente cuando hablamos de manejo de prioridades, iniciamos por pues, un tema más amplio que es el manejo asertivo del tiempo. ¿M? Más sin embargo, en el manejo asertivo del tiempo, cada uno de los equipos tiene diferentes metodologías, pero lo que vemos en realidad, una de las cosas que se ven de forma más frecuente en los equipos de trabajo, es cómo tomo decisiones o qué decisión tomo para saber y para elegir qué prioridades debo tener dentro de mi día a día. Entonces, una de las cosas que más afecta, y creo que esto es algo que vivimos, es cuando todo es urgente. Cuando todo es urgente y cuando todo es ya, nada lo es. Entonces, hoy vamos a ver varios métodos, los métodos más comunes de manejo de prioridades, de cómo tomamos esas decisiones de lo que hacemos ya, de lo que hacemos después y de lo que no hacemos. Y vamos a hacer algunos ejercicios para ponerlos en contexto, ¿de acuerdo? Entonces, para todos, en cualquier momento ustedes pueden dar su opinión, en cualquier momento pueden activar su cámara, prender el micrófono, hablar, pueden escribir en el chat. Realmente, pues, Charlas Massive y este espacio de Charlas Massive, lo que busca también es que nos encontremos y podamos compartir un poco de ese saber que tiene cada uno y cómo ese saber se aterriza a la realidad. Entonces, voy a aprovechar y comparto acá pantalla. Entonces, como veníamos hablando, vamos a hablar de ese manejo de prioridades. Y aquí Lau me ayuda con los objetivos de este espacio. Hola, Lau. Hola, Andresito, hola a todos. Entonces, el principal objetivo, y como se les había escrito, es aprender a manejar asertivamente esas prioridades y a su vez esto implica manejar asertivamente el tiempo. Porque si yo no sé identificar esas prioridades, pues tampoco las puedo gestionar muy bien en el tiempo que dispongo día a día. Y adicionalmente, nuestro segundo objetivo va a ser identificar esas conductas asociadas que adicionalmente me van a ayudar a identificar esas prioridades y esas brechas que existen hoy en día que me están impidiendo manejar bien esas prioridades. Perfecto. Laura, muchas gracias. Y acá les voy a pedir un favorcito súper pequeño para entrar ya en función de estas prioridades. Rápido apunten ahí en sus celulares o en una hoja. Escriban ahí 5 cosas que para ustedes son imprescindibles hacer. 5 cosas que son importantes para su vida. En general, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel académico. Escriban las 5 cosas más importantes que se les vengan a la cabeza, que necesitan hacer ustedes. Entonces yo coloco un ejemplo. Una de las cosas importantes es, pues, yo ya terminé mis asignaturas del MBA, es terminar la tesis para graduarme. Estamos en proceso de eso. Es una de las cosas que son importantes hacer. Em, Otra, acompañar a mi hija al colegio. Llevarla en la mañana y llevarla al colegio es algo de las cosas importantes que debo hacer o que necesito hacer en el día a día. Es que eran esas 5 cosas más importantes. Visitar a mi mamá. Entonces, suministrarle la medicina a una de mis hijas. No sé, lo que se le venga a la cabeza, esas 5 cosas que son supremamente importantes hacerlas en la vida. Pulgar arriba a los que ya le escribieron juiciositos las 5 cosas. Bien. Por ahí ya Vane ya me levantó. Escríbanlas. Pulgar arriba. ¿Quién más ha terminado de escribir esas 5 cosas importantes que deben hacer en el día a día? Y los vamos a usar un poco para validar esta primera forma y, y creo que
es la forma prioritaria, yo creo que de todas las metodologías. Creo que en los últimos días hemos encontrado y hemos investigado en el equipo de formación más de 10 formas diferentes o modelos de manejo de priorización de tareas. ¿Mm? Unas más sencillas, otras más avanzadas, más sin embargo, la que les voy a mostrar desde nuestro enfoque es la principal. Y vamos a ver la matriz de administración del tiempo. ¿Mm? Entonces, en la matriz de administración del tiempo, la van a ver con Stephen Covey en un libro que para mí es de los 10 libros que debes leer antes de morir, sí o sí es súper recomendado, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él habla ahí de la matriz de administración del tiempo. Para los que ya lo vieron, vamos a hacer un recorderis. Para los que no, vamos a hablarlo. Y si pueden hacer el ejercicio, realicémoslo. ¿Mm? La matriz de administración del tiempo es algo relevante para que nosotros tomemos decisiones. Y es el cómo cada uno de ustedes identifica lo urgente versus lo importante. ¿Mm? ¿Qué tan buenos somos identificando realmente lo que es urgente versus lo importante en nuestras vidas? Entonces, en el cuadrante pone una ventana acá, como una ventana de Johari, pone cosas que son importantes en nuestra vida y cosas que no son importantes. Y cosas que son urgentes en nuestra vida y cosas que no son tan urgentes en nuestra vida. Y pone los 4 cuadrantes. En el cuarto vamos a encontrar muchas cosas que no son urgentes y no importantes. Y me gustaría esquivarlas. Esquivan 2 o 3 cosas que hoy ustedes hacen que no son urgentes y no son importantes. ¿Mm? Acá les voy a dar un ejemplo y hagámoslo muy movidito. Hagamos muy movidito de esto. Vamos escribiendo en la medida que vamos entendiendo la matriz. Voy a colocar uno de mis ejemplos. Navegar en redes sociales. ¿Es urgente? No. ¿Es importante para mi vida? Para mí. Para alguno puede decir, oye, yo tengo alma de influencer y para mí la revisión de mis redes sociales es mi negocio, pues no va a estar acá. Pero para la vida de Andrés Ríos no es urgente y no importante. Entonces, revisión de redes sociales. En este momento esquivamos ahí 2 o 3 cosas que son urgentes y no importantes. Y me ponen pulgar arriba cuando ya lo hayan diligenciado ahí. Los que ya hayan escrito al menos 1, 2 de cosas no urgentes, no importantes, pulgar arriba. Mientras de pronto a David y Laura se le ocurre otra cosa no urgente ni importante. A ver. Bueno, el viernes pasado me caí de la bicicleta y ayer me di cuenta que me dañé el reloj. Entonces, el reloj, el cristal se le zafó, ¿no? No es un daño grave. Pero mandarlo a arreglar, pues no es urgente y no importante. Quiero mandarlo a arreglar, claro. ¿Me gustaría arreglarlo? Sí, pero no es algo urgente ni importante en mi vida. Vamos a pasar al siguiente cuadrante y este es un poco extraño porque son cosas urgentes, no importantes. Normalmente las cosas urgentes, no importantes, yo creo que el 90% de las cosas que tenemos hoy acá en este cuadrante son tareas que recibimos de otros y que para nosotros no tienen importancia. No sé, mi esposa me dice, amor, ve y compras papel higiénico. Pues es urgente, evidentemente, pero en este momento no sé, puede ser que no sea tan importante, puede ser que tengamos a 1 o 2 rollos en la casa y no sea tan importante en este momento. No sé, que pueden poner cosas urgentes y no importantes en el trabajo. No se me ocurre ahorita alguna a nivel laboral que no me exponga acá con mi jefe. Qué fuerte. Nos va a pasar a todos, entonces ahí voy a omitir algunas. Pero normalmente pasa por eso. Hay alguien que nos pone una tarea que para nosotros
no es importante, pero nosotros nos responsabilizamos si la hacemos urgente. El segundo cuadrante son cosas importantes para nosotros, pero no son urgentes, no hay una urgencia. O sea, no es algo que si yo no lo hago me despiden, si yo no lo hago me enfermo, si yo no lo hago alguien se accidenta, si alguien no hago alguien muere. O sea, no es algo urgente, pero son importantes para nosotros. Por ejemplo, las 5 cosas que nosotros escribimos al inicio del ejercicio deberían estar acá. Y lo que me gusta de esta matriz es que enlaza toda nuestra vida. Personal, laboral, académica, familiar, toda. ¿Qué cosas son importantes para ti hoy, pero no son urgentes? Y esquivan 2 o 3 allí en ese cuadrante. Bueno, les mencioné, o sea, terminar la tesis para mí es algo supremamente importante. No es urgente, tengo un tiempo para hacerla. Es más, lo peor que puede pasar es que no me pueda graduar en noviembre, sino en marzo del siguiente año. Es muy importante, pero pues no estoy corriendo. No es urgente. Pues no es que vaya a perder mi MBA si yo no hago la tesis en 15 días, no sé. Y el cuadrante número 1 son esas cosas que son importantes y urgentes. Si no lo hacen, trae una afectación grave para ustedes o para otros, en la dimensión que sea. Son esos incendios que sí o sí hay que ponerle atención. ¿Qué nos dice Covey? Todos tenemos diferentes cosas en cada uno de estos 4 cuadrantes. Cada uno tiene situaciones en cada uno de estos 4, pero la gran mayoría de seres humanos que no hacen una administración efectiva de su tiempo, se la pasan en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Algunas cosas en el cuadrante 3. Y como las cosas no urgentes, pero importantes, tenemos tiempo, las dejamos para después. O la postergamos, alentizamos. Y ahí con ese cuadrante 2, porque el secreto de la matriz de administración del tiempo está en el cuadrante 2, y ya les digo cómo sacamos el tiempo, es indispensable yo ir haciendo las cosas importantes a tiempo oportuno para que no se me vuelvan en cuadrante 1. Entonces, ¿de dónde sacamos el tiempo? Primero, si tengo cosas no urgentes y no importantes, de ahí sacamos el tiempo. Las cosas que ustedes, y hagan ese ejercicio, mire, desen el tiempo, hoy después de terminar su jornada laboral, desen el tiempo de analizar su vida total y miren qué cosas del día a día están en cada uno de estos cuadrantes, incluso de lo personal. Y qué cosas están en el cuadrante 4, qué cosas son no urgentes, no importantes. Y aquí voy a hacer una pausa. El entretenimiento es importante. Es decir, les voy a colocar un ejemplo acá. Redes sociales, navegar en redes sociales es no urgente, no importante para mí. Pero de pronto enterarme quién está cumpliendo años, hacer una breve revisión, puede ser parte del día a día. Y puede ser importante, porque el entretenimiento es importante. Relajar mi mente, y puede ser entretenimiento con sentido o entretenimiento sin sentido. Entretenimiento con sentido, en mi caso, por ejemplo, hacer ejercicio. Porque me distraigo, porque me entretengo y porque estoy cuidando mi salud. Entretenimiento sin sentido en mi caso es ver anime. Veo muñequitos japoneses. Feliz. Solo me veo por ahí. Entonces, ¿en qué medida puede ser importante y no urgente? Entonces, en mi día a día puede ser importante para relajarme verme un capítulo de anime. Máximo 2. Entonces le estoy dedicando 40 minutos o 50 minutos de mi vida máximo a algo que me entretiene y me relaja la mente. Pero si paso al tercer capítulo, al cuarto capítulo, al quinto capítulo, ¿sí? Si me trasnocho por ver una serie, pues estoy haciendo cosas o estoy dándole tiempo y energía a cosas que no son no importantes sino urgentes. Eso es importante que lo tengamos claro.
¿Cómo sacamos tiempo para nuestro cuadrante 2? Sacándolo el cuadrante rojo. Cuadrante amarillo. Entonces, cosas que son urgentes, tienes que hacerlas ya, pero no son importantes. Entonces, las cosas que están en este cuadrante amarillo, y ojo con esto, miren muy bien cuáles son los casos que cada uno tiene, es tomar una decisión. O lo vuelvo importante y urgente, o lo dejo en el quinto, no urgente y no importante, y digo no. Acá es aprender a decir no. Si esta tarea que lo está poniendo otro no es importante para ustedes, dicen no, no, no tengo el tiempo, no tengo el espacio, ¿sí? En este momento no, o la delegas, encuentras otra persona que la realice, le dices sí o no. Y normalmente las cosas tienen que ser tan importantes como lo es esa persona para ustedes. Entonces, y esta es una de las cosas que veo más en Massive. Hay varios de nuestros Massivers que le dicen absolutamente sí a todo. A costa de su salud, de su integridad, de su paz mental y de su organización. Y hay cosas que debemos aprender a decir no. Que podemos darle el argumento. En este momento tengo estas prioridades. Y anexar tu prioridad me movilizaría estas otras. ¿A quién más puedes delegar esa tarea? ¿Te parece que en esa tarea me puede ayudar tal persona? Y esto es uno de los factores claves, por ejemplo, a nivel laboral, que en este cuadrante amarillo no es tan fácil discernir. Y a veces la clave de dónde sacar tiempo cuando no lo hay está en amarillo. Por eso, cuando hablamos de este cuadrante, es importante que nosotros veamos nuestra vida total, la personal y la laboral. Porque a veces cosas a nivel personal pueden estar afectando mi rendimiento o mi tiempo a nivel laboral. O incluso en otras situaciones, las cosas a nivel laboral pueden estar interrumpiendo mis cosas a nivel personal. Todo tiempo, todo momento tiene su tiempo, su espacio. Hay un libro, y lo recomiendo en este momento, se llama Focus, de Daniel Goleman. ¿Mm? Y aunque muchas cosas se hablan en triple focus, perdón, en triple focus, como temas como control cognitivo que lo hemos visto en otros espacios, pero la capacidad también que tenemos de enfocar nuestras competencias, habilidades en hacer cosas que le den sentido a la vida, nos permiten avanzar. Entonces, por eso este ejercicio se hace mirando todo tu entorno y todo tu contexto, para mirar qué cosas y cómo ganas tiempo del cuadrante no importante. Del cuadrante urgente no importante y no urgente no importante, cuadrante 3 y 4. Por eso iniciamos con este cuadrante de matriz de administración del tiempo. Pueden ver en internet hay bastante de las 7 hábitos de la gente altamente efectiva y pueden encontrar esto de Stephen Covey. Ahora, ya con esto, ya con este primer paso, vamos a ver otras 3 metodologías de manejo de prioridades. Y estas sí son tomas de decisiones que nosotros realizamos al nivel de, se me fue la paloma, a nivel laboral. Entonces, vamos a ver el método ABCDE. Algo que van a ver, y me estoy adelantando un poco a una primera reflexión. Miren, vamos a ver estos métodos. Y lo que lo caracteriza es, hay una clasificación, ¿m? Y una toma de decisiones. Entonces, este método de Brian Tracy propone clasificar, ¿m?, mis tareas diarias en A, B, C, D, E. Y es, yo me siento a primera hora en la mañana, hago mi listado de tareas y las empiezo a clasificar.
Son aquellas tareas de prioridad muy alta. Es decir, urgencia, se incendia. Esto hay que hacerlo sí o sí. ¿Mm? Estas son las cosas que se tienen que hacer. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo su listado y colocan, uy, esta es prioridad A. Hay otros, la B, son cosas que deben hacerse. Están dentro de sus deberes del día a día. Y entran en estas cosas, es parte de mis procesos, parte de mi trabajo, y ustedes colocan B. No todos necesariamente son A, porque no quiere decir que todos los días tengamos un incendio. Entonces yo me puedo levantar, hacer la lista y tener varios B y no tener ninguna A. Y a las 11 me llama mi líder y me pone una tarea nivel A. Y ahí la pongo. Porque sé que empiezo a darle prioridad a esa tarea. C. Tiene importancia hacer, pero si no se hace, bueno, pues no pasa nada. O sea, que yo no haga hoy esa tarea no va a ser tan relevante. Entonces, yo empiezo y califico, me imagino, cada uno hace su listado. Entonces, los incendios nos ponen a, si los hay, si tiene tareas o los debe hacer, lo que es importante dentro de la ciudad les coloca en B. Otras que pueden llegar a ser importantes, pero no es necesario hacerlas hoy. Si le hago mañana o pasado mañana, les puedo colocar C. D. Hay tareas que puedo delegar. Entonces, esta tarea le voy a escribir a Laura para que me ayude, o le voy a escribir a David, o le voy a escribir a los dos para que me ayuden con esta tarea. O voy a poner A como urgente, decirles a ellos, o sea, puedo dividir una tarea en dos. Entonces, puedo decirle a mi equipo de trabajo, oye, esta tarea es urgente, es importante, pueden hacerla así y se las encargo y la delego. Entonces, puede haber una parte de esa misma tarea en A que se vuelve en la direcciono y la delego. Y es que definitivamente ustedes no deben tener y eliminan esa tarea. Notifican que no van a realizar esa tarea y dicen no. Y ustedes así tienen su día. Son dinámicos. No pensemos que ustedes el mismo listado de las 7 va a permanecer igual o tachado en la medida que va pasando el día a día. Realmente aquí lo importante del método ABCD es que yo le doy prioridad a los A y los A pueden llegar en cualquier momento. Si llega una tarea y no es A y es B, pues entra dentro del proceso. Si ese, pues ni siquiera de pronto es necesario ponerla para el día de hoy. Pero algo indispensable, y es algo que van a ver en las otras, es identificar esas tareas que no deben hacer y ustedes dicen, no me pertenece, ubica a la otra persona, en este momento hay estas prioridades, deseas mover estas prioridades. Entonces, este es el método ABCDE. Y como ustedes ven, es poder clasificarlos. ¿Cuál es el objetivo? Pues tú en el día haces las A y las B. Si tu día te alcanza, haces C. Si una C pasó un día, pues es factible que pueda pasar al siguiente a la B. Si ustedes no hacen una tarea B durante ese día, es posible que al siguiente se vuelva una A. Entonces el objetivo es salir, ir tachando de su lista las tareas A y B, de irlas tachando. Y al otro día volver a hacer el listado. No necesariamente la que ayer era una C, hoy significa que hoy también no sea. Puede llegar a haber ascendido a B o A. Entonces es una clasificación de este tipo de prioridad en sus métodos. Entonces, les vamos a ir mostrando diferentes métodos y ustedes van diciendo, oye, este método se va más a mi forma de ser o como yo veo las cosas, este otro de esta forma. Entonces, vamos a continuar con otro método y ahora sí, les dejo a David en comerse el sapo primero. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Pues sí, como decía Andrés, este método se llama Eat That Frog, o sea, cómete
Cómete la rana y comienzo pues con la siguiente frase. Cómete esa rana viva a primera hora de la mañana y nada peor te ocurrirá a lo largo del día. Pues esta rana hace referencia como a esas tareas complejas, a esas tareas difíciles que pues podemos enfrentar a lo largo del día, a lo largo de la semana. Y en general, pues este es un método muy sencillo que pues nos propone como una serie de pasos, una serie de elementos que pues se necesita pues para poder desarrollarlo como tal. Pues en primer lugar, hay que identificar cuál es esa rana, qué tamaño tiene, identificar el peso de esa tarea y cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos identificar. Pues primero, según la prioridad, la completitud, me involucra a mí, involucra pues a los integrantes de mi equipo. También lo podemos identificar en el tiempo, ¿no? O sea, si me tarda 1, 2, 3, 4 horas, porque pues también nosotros nos podemos enfrentar a ranas muy grandes que pues no vamos a poder desarrollar o terminar pues en el día, y pues para eso también lo podemos dividir durante la semana. Para esto, pues ya una vez identificamos eso, nos propone aquí no tanto como pasos, sino yo lo diría más como tips. Entonces, por ejemplo, tenemos realizar las tareas más complejas a primera hora del día. Y eso también yo lo relaciono con el tercer paso, que vendría a ser aprovechar los momentos más productivos. Porque pues a la final nosotros somos siempre, en general, no significa que todos seamos iguales, pero siempre vamos a tener picos de energía pues en las mañanas, donde pues venimos descansados, pues venimos de dormir en la noche, y siempre es bueno como que aprovechar esos picos de energía que tenemos pues para realizar esos sapos, esas ranas, porque pues también no es lo mismo hacer una tarea compleja un lunes, un martes a las 8, 9, 10 de la mañana que hacerlo un jueves, un viernes, 4, 5, 6 de la tarde, pues donde ya hay fatiga, ya hay estrés, todo lo de la semana está acumulado y pues tal vez no vamos a ser lo más productivos posibles. Y por último, promoción del trabajo profundo, que básicamente es que cuando nos enfrentemos a una tarea compleja, focalicemos pues toda nuestra atención, toda nuestra concentración, y pues esto nos va a ayudar a que seamos primero pues más eficientes, más productivos, y pues asimismo vamos a salir de esa tarea compleja pues también de la forma más rápida posible. Y digamos que en general es un método muy sencillo que básicamente nos dice hagan lo más difícil de primero, y pues una vez hagamos esto, pues de alguna forma esos otros sapos o esas otras ranas más pequeñas que tengamos, que puede que también sean muy importantes, pues las vamos a sentir tal vez un poco más livianas, un poco más ligeras. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos propone este método, así que los invito a que lo prueben. Lo que decía Andrés, pues nosotros pues les presentamos varios métodos y pues la idea es que ustedes miren cuál se les puede adaptar más a su forma de trabajar, cuál se ajusta, este no me gusta, este sí, y pues los invito a que lo prueben y me cuenten pues cómo les va. Gracias, David. Vamos a ver otro método. Ahorita nos lo presenta Laura, pero antes de presentarles el siguiente método, bueno, no sé, aquí por el chat, díganme quién utiliza este método de comerse el sapo primero, que es que la rana. Rana se come, pero un sapo, no mentiras. ¿Quién se come? ¿Quién hace ese método? Escribo ahí en el chat, yo. Y mientras tanto, miren, algo supremamente importante para el ser humano. Y algo supremamente importante para temas, por ejemplo, como la ansiedad, y es cerrar tareas, cerrar procesos, cerrar ciclos. Miren, una de las cosas que he visto es que a nivel laboral hay personas que no cierran ciclos. No vamos a hablar de procrastinación, vamos a hablar de personas que no celebran. Sé que suena un poco extraño, pero yo debo tener un pequeño ritual cada vez que acabo una tarea. Y aquí que David habla de esos sapos o de esas ranas, de esas tareas complejas que salimos en la mañana, tengan pequeños ritos de celebración cuando ustedes terminan una tarea, o sea, cuando lo tachan, pueden soltar una alegría, pueden soltar una sonrisa cuando tachan en el cuaderno, y eso te dice a tu mente, terminaste. ¿Mm? Entonces nuestro cerebro está en un desempeño.
y enfoca su capacidad neuronal a encontrar soluciones al desafío que tienen adelante. Entonces, y David lo decía perfectamente, nuestro cerebro va aumentando desempeño, va quemando energía, va quemando recursos, ¿sí? Cierra la tarea, entonces hay un pico, y va cerrando la tarea, hay un desgaste, pero cuando yo le digo, cierra la tarea, dice, wow, descansa un poco y vuelve a subir para la siguiente. Que es muy común en nosotros como trabajadores y sobre todo en trabajos tan cognitivos como los nuestros, que no hacemos pequeños rituales de cierre, entonces el día se vuelve una constante de tareas que nunca se cierran, que nunca finalizan, ¿sí? Y en tu cerebro está como hago, termino el día, la semana, los meses, el sprint, el año, y todo es igual. Y eso se vuelve monótono y rutinario. Entonces, no sé si algunos me han visto a mí y pues es parte de mi locura y pues cada uno tiene sus locuras independientes, pero yo hago un pequeño baile cuando termino una tarea, hago una pequeña celebración como, hey, yeah, ¿sí? Me miran como, cuando hago eso, yo lo estoy diciendo a mi cerebro, cumpliste. Y escuchen esto, al ser humano, y tatúenselo, al ser humano le encanta cumplir, punto. Cerremos tareas, cerremos ventanas, cerremos ciclos, ¿sí? Entonces tengamos, y si son tareas pequeñas, listo, las vamos cerrando. Si es un sprint, cerremos el sprint. No solo con la retrospectiva o con el análisis del periodo que pasó. ¿Mm? Hagamos celebración de lo que se logró. Hagamos pequeños rituales que le digan a nuestro cerebro, lo logré, estoy avanzando, estoy dando pasos. Una de las cosas que se ve en burnout o esos quemados o esa fatiga laboral es precisamente personas que sienten la rutina de estar haciendo siempre lo mismo sin continuidad y sin final. ¿Por qué? ¿Y cómo puede cambiar eso? Pequeños rituales que me permiten. Entonces, cada vez que acá, utilizando el método que nos enseñó David de comerse la rana primero, cada vez que te comes una rana, haz tu celebración. Cada vez que cierras una tarea en la metodología ABCD, haz una celebración. Importantísimo cerrar ciclos. Al ser humano le encanta cumplir. Ahora sí, vuelvo a compartir y le damos espacio a Laura, que nos va a hablar de un método supremamente interesante. Sé que algunos de ustedes los ha visto, sobre todo en metodologías ágiles, pero pues acá lo vamos a repetir y a refrescar para todos. Así Y es el es. método Moscú. Entonces, así como decía Andresito, este método tiene su interés y también relevancia porque hace parte de esas metodologías ágiles, en específico la que habíamos visto en la charla pasada de Scrum. Y para este método Moscú vamos a tener 3 requisitos. Y el primero, y si se dan cuenta, esto se va a ir repitiendo en todos los métodos que hemos visto, lo primero que yo tengo que hacer es identificar las tareas. ¿Sí? Yo tengo que hacer esa enumeración de qué tareas tengo en el día, también puede ser en el sprint si no es tan largo, qué tareas tengo que realizar y eso hace parte del primer requisito, que es identificar. El segundo requisito va a ser la priorización, que ya ahorita más adelante vamos a ver cómo lo vamos a priorizar, pero una vez identificadas esas tareas, yo tengo que empezar a discernir esto verdaderamente es importante, es relevante, si es urgente, como lo veníamos viendo. Y el tercer paso, una vez que ya tengo todo esto organizado, sé qué tengo que hacer primero, sé qué tengo que hacer después, es esa implementación para seguir como ese flujo de trabajo. ¿Listo? Igualmente en esta implementación cabe resaltar que todo es dinámico y las cosas pueden ir cambiando. Entonces, se puede volver a categorizar para realizar esto. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera letra, que es la M, que va a ser parte de este segundo paso, que es la priorización. Entonces, la M significa must have, que es sí o sí de tener. Entonces, pensemos en el horario laboral
donde sí o sí ese día tengo que hacer esa tarea, porque si no va a afectar directamente ese entregable, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el must have, esa tarea es como un factor crítico de éxito que si no la hago, pues no va a servir para nada. ¿Listo? Seguimos con la S, que es should have, debería tener. Entonces, en esta nos vamos a encontrar con esas tareas que, aunque sumen valor al proyecto, a lo que se está ejecutando, no son imprescindibles. Es decir, si no se ejecutan, no va a pasar a mayores, aunque sí suma un valor importante. Pasamos con la C, que es could have, de podría tener. Entonces, hagan de cuenta que es esa cereza del pastel, ¿sí? Que si le pongo esa cereza a ese pastel, se va a ver mucho más bonito, va a ser más atractivo, pero si se la quito, no va a pasar nada. Entonces, en este podría tener, son esas iniciativas que hacen esa cerecita del pastel, pero no son críticas. Es decir, si yo no se la pongo, si no la hago, no va a pasar nada. Y por último, vamos a tener el one half, que no se van a hacer. ¿Y por qué? Porque no aportan ningún beneficio, no aportan algún impacto y gastan más recursos de lo que verdaderamente puede sumar ese valor, ¿sí? Entonces es discernir en cuanto a esto verdaderamente no me suma tanto valor y me está gastando más de esos recursos que podría utilizar en, por ejemplo, el must have y el should have. Entonces, básicamente este es el método Moscú y vamos a seguir con una pregunta que ya medio se la respondí. Y si le da siguiente, Andresito, es preguntarles pues qué elementos generales encontramos en las diferentes metodologías. Lo que se decía es, nosotros les podemos dar muchos métodos y si se dan cuenta, se van a caracterizar en ciertas similitudes, pero va a depender de ustedes cuál les parece más fácil y más efectiva. Entonces, no sé, acá vimos estos 3 métodos, además, vimos 4, pero realmente de lo urgente versus lo importante es una matriz de administración del tiempo. Es decir, es ustedes cómo eligen el uso de sus horas al día. Entonces, es el primer paso. Sí o sí, miren, les invito a hacer la matriz de Covey, ¿sí? De administración de tiempo y mirar lo urgente versus lo importante en todo su contexto de vida. ¿Por qué? Porque las cosas que decimos es que no nos alcanza el tiempo para estudiar, no me alcanza el tiempo para, los trabajos que tengo día a día, no me alcanza el tiempo para. Entonces, una vez yo tengo una visualización del manejo de los tiempos, entonces, como nos dice Laura, no sé aquí quién nos han escrito por el chat. Ah, bueno. Y son 2 pasos sencillos. Necesitamos tomar decisiones. Punto. ¿Qué es el manejo de prioridades? Son formas diferentes en que cada uno de ustedes va a tomar decisiones. ¿Y tomar decisión en qué? En qué se le da relevancia o no. ¿Mm? Entonces, creo que es una frase de Covey o de Goethe. Creo que se me fue. Y se me fue la frase también. Las cosas, las cosas que los demás nos piden hacer son tan importantes como esa otra persona lo es para nosotros. Creo que fallé un poquito en esa frase. Eso es así. Creo que es de Goethe o de... Ahí se me perdió el autor, se los dejo de tarea. Entonces, queda a mí lo importante y no urgente. Entonces, es empezar a visualizar y a tomar decisiones sobre su día a día. Empezar a comunicar. Si yo ya sé cuáles son mis prioridades, necesito que los demás sepan cuál es la prioridad. Tomemos el método ABCDE, tomemos el método comercial a rara primero, o tomemos el método Moscú, que fueron 3 de los más comunes. Hay muchos más métodos que aplican a diferentes disciplinas o saberes, pero realmente todos tienen ese mismo ingrediente. Me siento, identifico lo que debo hacer,
Clasifico la importancia de lo que debo hacer. Y esa prioridad tendré que decirle a cosas, no las puedo hacer. Habrá cosas que tendré que ponerla en equipo de trabajo. Habrá cosas que podré compartírselas a otros, pero esas son las decisiones que debemos tomar. Si nosotros tratamos de abarcar todo, nuestra competencia va a bajar. Iniciamos este espacio de hoy hablando de uno de los errores que cometemos es que todo es urgente. Y cuando todo es urgente, nada lo es. Y he visto muchos de mis Massivers ya con temas de estrés laboral o mucho agotamiento o bajo desempeño porque todo lo hacen urgente. Yo necesito elegir, decidir y, ¿qué más? Y comunicarlo. Los demás deben saber, tu equipo de trabajo, tu líder, cuáles son las prioridades. Si hay un cambio de prioridades importantísimo, es que eso va a afectar tu listado, tu metodología. Si en el método ABCDE, mi líder a las 12 me toma eso va a movilizar las demás tareas. Y eso se debe explicar y hablar. Si son un equipo de trabajo y surge un imprevisto, surge o surge un sapo más grande y necesito comérmelo primero, va a impactar mi capacidad de comer. Ya estoy lleno, o sea, es un sapo enorme. Eso lo debe conocer el equipo. Lo debo comunicar. Oigan, surgió esto, los temas de prioridad, y eso retrasa el resto. Hey, en este momento tengo muchos tickets o muchas solicitudes. Estamos priorizando esta. Todas son importantes, mas sin embargo, esta entra dentro de este tiempo y este espacio. ¿Por qué? Porque jamás podré dejarlas todos al tiempo. Eso son cosas que las escuchan y son sencillas. Por ahí tenemos espacios con equipos de trabajo donde los vamos a aterrizar esta teoría un poco más y a trabajarlas.